Ya lo había anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Vladimiro Álvarez. Él es integrante del comité de apoyo dentro de este proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional que prendió el Consejo de la Judicatura y bueno, que el comité entregó su informe el pasado jueves. Y quiero darle la bienvenida, doctor, para hacer un análisis, ¿no?, del trabajo que realizaron. Quería preguntarle, pues bueno, básicamente cuál es su interpretación una vez que de un grupo amplio, solamente un grupo de 34, solamente 12, esto sumando jueces y conjueces, lograron obtener una puntuación del 80% para arriba. Bueno, en realidad el Consejo de la Judicatura fundamenta sus decisiones no solamente en el informe, en los reportes del Comité de Apoyo al proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, sino que se basó también en informes de diversas direcciones departamentales del propio Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el Departamento de Talento Humano, el Departamento de Sistemas, el Departamento de Asesoría Jurídica, en fin, una serie de departamentos internos que tenían o que tienen información permanente sobre los distintos operadores de justicia. Y en base a eso, más las evaluaciones hechas o los reportes hechos por el Comité de Apoyo, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión. Y lo interesante de este proceso es que se hace conciencia en quienes ejercen la magistratura al más alto nivel, como es en este caso la Corte Nacional de Justicia, o en el futuro pudiera ser a integrantes, jueces y conjueces de las cortes provinciales o jueces de primera instancia, que sepan que deben mantener una estructura apropiada en sus autos, en sus resoluciones, en sus sentencias. Eso es lo interesante, pero lo preocupante es que de 34 funcionarios evaluados, ni siquiera la mitad logró cumplir el mínimo porcentaje, que era el 80%. Entonces ahí también nos hace pensar y, bueno, son todas las acciones, han sido probas en el tiempo que ellos han estado dentro de sus funciones, es lo que muchos se deben estar preguntando, ¿no? Una vez que ellos no han aprobado su calificación, si esas sentencias ejecutoriadas hoy tendrían pues la base o el sustento de un buen proceder dentro de cada caso, es lo que el ciudadano común podría estarse preguntando. Claro, porque en realidad el Consejo de la Judicatura y obviamente el Comité de Apoyo al proceso de evaluación no podía, no debía de ninguna manera intentar siquiera cuestionar o modificar el fondo de las sentencias de casación dictadas por los magistrados de la Corte Nacional, porque allí hubiera sido una interferencia en la independencia de la función judicial. Ya los fallos dictados quedaban en firme, de eso no cabe duda, pero de cómo se emitieron las sentencias de casación o los autos de admisibilidad es lo que se analizó. Por ustedes se dividieron en grupos. Por ejemplo, a usted le correspondió evaluar o analizar lo relacionado con el ámbito laboral. En el caso de lo que usted tuvo la competencia, doctor, en ese sentido, ¿cuáles fueron quizás las falencias que en su mayoría encontró dentro del accionar de estos jueces? Bueno, de los 4 prácticamente magistrados que nos correspondió revisar junto con el doctor Rubén Morán Sarmiento, con el doctor Johnny de la Pared, acá de Guayaquil, estábamos encargados de revisar lo que es el área laboral. Habían algunos casos, la mayoría estaban bien en cuanto a la estructura, pero obviamente habían casos en que por sentencias que había dictado la Corte Constitucional, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura luego encontró que habían algunos deméritos que se llaman. Entonces eso reducía el puntaje que nosotros pudiéramos haber calculado. En otros casos había también situaciones de méritos, es decir, casos en que jueces y conjueces han escrito libros, han obtenido jurisprudencia de carácter obligatorio por la coherencia en las sentencias que habían dictado. Entonces, son muchos los elementos que se consideraron para estas calificaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Otras de carácter cuantitativo, no cualitativo. Las de cualitativo las estudió el Comité
de apoyo, pero cuantitativo, por ejemplo, a cuántas audiencias habían faltado determinados jueces. Señalaron fechas para audiencia, hora para la audiencia y luego a la hora de la hora no fueron, no concurrieron. A cuántas reuniones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia asistieron y a cuántas faltaron. Esos son elementos cuantitativos que también fueron materia del análisis del Consejo, por parte del Consejo de la Judicatura. Ahora, lo cierto es que hasta mañana tienen estos días para poder pedir o solicitar una recalificación a aquellos que no estén conformes con lo que ya fueron notificados, y de ahí tendrá el Consejo de la Judicatura 5 días hábiles hasta dar a conocer ya su informe final. Pero en base a lo que ya se conoce, se podría prever, como decía, que solamente 12 permanecerían en sus cargos, entre esos 7 jueces, 5 conjueces, y que el resto sería removido de sus funciones. ¿Cómo van a ser llenadas esas vacantes? Considerando que el Código Orgánico de la Función Judicial dice que en el caso de los jueces debería asumir el conjuez, pero en este caso hay solo 5 conjueces que estarían pues probos para poder quizás reemplazar a esos jueces. ¿Cuál sería ahí el paso a seguir? Bueno, pero usted me tiene sorprendido porque está muy enterada de lo que establece la ley y cuáles son los procedimientos. Hay que efectivamente, de acuerdo con la legislación vigente, los jueces que fueron removidos al final del proceso deberían ser reemplazados por sus conjueces. Pero como también muchos de los conjueces estarían siendo removidos, indiscutiblemente el Consejo de la Judicatura tendría que llamar a un nuevo concurso para la designación de los jueces definitivos, y como no puede quedarse la Corte sin el número necesario de jueces para despachar las causas pendientes, tal vez el Consejo de la Judicatura designaría unos jueces temporales hasta que termine el concurso definitivo. Pero y ahí la preocupación, doctor, es que esos jueces que hoy por hoy forman parte quizás de otras instancias, como usted mencionaba, la Corte Provincial, tengan realmente o cumplan con toda la expectativa. Quiero decir que si mañana pasado sean sometidos a una evaluación, no va a pasar lo de ahora, que no van a poder ni siquiera reunir el 80%. ¿Cómo tener esa certeza o esa garantía también? Bueno, el Consejo de la Judicatura probablemente vería, de acuerdo con los niveles de calificación que hayan obtenido cuando fueron designados para los cargos que ahora ejercen. ¿Podría ser necesario en ese concurso público que se tendría que hacer para llenar ya esa vacante o reemplazarla de manera fija, no temporal, el hecho de que sea abierto a una veeduría ciudadana o una veeduría de organismos internacionales, incluso para garantizar la transparencia y idoneidad de ese proceso? Bueno, en lo que corresponde al proceso que está concluyendo ya en los próximos días, hay una veeduría ciudadana que fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, una vez realizada esta evaluación, ¿es suficiente garantía de que el sistema de justicia va a mejorar? Indiscutiblemente que todo proceso de evaluación en cualquier institución a la que se refiera y con cualesquiera personas que sean evaluadas, tiene que mejorar el sistema. En primer lugar, porque se depura a las personas que estén ejerciendo una función. Y en segundo lugar, porque las personas o los funcionarios o los jueces o conjueces, en este caso, los operadores de justicia que permanecen, saben cuáles son los parámetros y la metodología con las que en cualquier momento pueden ellos ser evaluados. Yo se lo preguntaba, doctor, porque, y con esto cierro, hay problemas de fondo que son relacionados con la organización de esa necesidad de que hayan funcionarios independientes. No, indiscutiblemente que todos quienes ejercen la función judicial, todos quienes consten como operadores de justicia, aparte de las cualidades profesionales que deben tener de conocimiento, deben tener cualidades y valores humanos muy importantes, como la honestidad, como la imparcialidad e independencia absoluta en el ejercicio de sus funciones, y yo me permitiría agregar, como ya he insistido en muchas ocasiones, la valentía suficiente para dictar un fallo sin someterse a presiones, a amenazas
ni a tentaciones de ninguna clase. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros esta mañana tratando pues un tema tan importante también para el país, ¿no? El resultado de esta evaluación a jueces y conjueces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.